El eléctrico barato de Hyundai, con un tamaño bastante comedido y con algunas características de SUV, el nuevo Inster llega para ofrecer una entrada a la electromovilidad con un precio bastante comedido de tan solo 25.000 euros, serían unos aproximadamente 26.800 dólares. Y si quieres saber más de este pequeño, quédate y te lo cuento todo. Se podría decir que el Hyundai Inster llega en el momento justo, busca competir, a lo menos en Europa, contra el Dacia Spring, pero también hay otros modelos eléctricos accesibles que marcan este 2024, tales como el Renault 5 y el Citroën ES3. Acá en Latinoamérica podríamos decir que podría competir con el Kaiwai ATIC y el BYD Dolphin. En este caso, la firma surcoreana ha ideado un pequeño todocamino de carácter urbano, el cual pretende destacar por su personalidad y versatilidad. Creado sobre la base del subtérmico Hyundai Casper, que solo se vende en Corea, se trata de un auto de 3,8 metros de largo, 1,6 de ancho y 1,5 de alto. Con todo esto nos da un maletero de 280 litros que se pueden ampliar hasta 351 al abatir los asientos. Sin duda son cifras esperadas de un modelo de este tipo. En cualquier caso, más allá de los números, hay muchos otros detalles que llaman la atención en este eléctrico coreano. Por ejemplo, su diseño, el Inster busca ser uno de los apartados más interesantes, con una apariencia general robusta y con un claro estilo SUV, en parte por las protecciones en los pasos de ruedas y en los paragolpes. Oye, y aprovecho, si no te has suscrito, hazlo, es un gran apoyo para mí y así alimentamos esta gran comunidad que estamos armando y que somos aficionados al mundo automotor. Continuando por el frontal del Inster, destaca por detalles como los faros circulares que se acompañan con otros horizontales situados en la parte superior. Mientras tanto, en la saga también se sitúan unos pilotos horizontales con un patrón de cuadrados, mientras que en el paragolpe incluye un faro circular similares a los frontales. Siguiendo por la vista lateral se pueden apreciar toques como los pasos de rueda redefinidos y el elevado capó. También merece una mención a los detalles estéticos como es la barra de techo y con unas llantas que se pueden ofrecer en varios diseños y que se pueden encontrar en tamaños de 15 a 17 pulgadas. Siguiendo por el interior del Inster se ofrecen con espacio para 4 ocupantes y la posibilidad con colores claros que ayudan a contar con una mayor sensación de amplitud a bordo. En líneas generales, la filosofía del habitáculo es tradicional, con varios mandos físicos presentes y una luz ambiental con 64 colores para modificar. Asimismo, como es de esperar, la tecnología está muy presente. Siguiendo la tendencia actual, el eléctrico barato de Hyundai presenta un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, mientras también tendremos una pantalla central de las mismas dimensiones. Se ocupa como infoentretenimiento, aunque es de esperar que se ofrezcan niveles de conectividad mayormente decentes como es el Apple CarPlay y el Android Auto. Por otro lado, también hay otros toques que llaman la atención a bordo, y es que este urbano eléctrico destaca por tener un techo solar disponible como opción y la posibilidad de contar con el sistema de Digital Case 2 Touch de acceso. Sin duda, toques tecnológicos útiles y que también se encuentran en apartados de seguridad como los diversos sistemas al ayudar a la conducción. Hay muchos ejemplos que se pueden mencionar, pero destacamos funciones como el monitor de visión circundante, el monitor de visión de ángulo muerto, el asistente de colisión frontal, el asistente de inteligencia del limitador de velocidad y el asistente de evitar colisiones con tráfico cruzado, y una lista de lo más completo. En referido a los motores y la autonomía del nuevo Hyundai Inster, hablamos de un auto que se encuentra con dos versiones y de tracción delantera, el estándar y el long range. En el primero se podrá cargar en 4 horas con corriente alterna a 17 amperios, mientras que en la segunda tendremos 4 horas y 35 minutos si es corriente continua. Eso sí, en ambos pasaremos del 10 al 80% en 30 minutos. En el caso de la versión de estándar, se ofrece una potencia de 97 caballos de fuerza, una aceleración de 0 a 100 en solo 11,7 segundos y una velocidad máxima de 140 km por hora.
Además, la batería de 42 kWh de capacidad puede ofrecer una autonomía de 300 km de autonomía según el ciclo WLTP. Mientras tanto, el modelo Long Range aumenta la potencia a 115 caballos con un paso del 0 a 100 en 10,6 segundos y unos 550 km de velocidad máxima. En este caso, la batería crece hasta los 49 kWh, de manera que la autonomía según el ciclo WLTP máxima es de 355 km con un consumo previsto de 15,3 kWh a los 100, y esto gracias a las llantas de 15 pulgadas. Con esto, el nuevo eléctrico de la firma coreana se ofrecerá en su país natal este mismo verano en el país asiático, y más adelante llegará en Europa, Oriente Medio y Asia Pacífico. Finalmente, más adelante llegarán otras versiones que completarán a la gama, donde se destaca una variante más robusta que ofrecerá en un futuro y se llamará Inster Cross, y contará con un enfoque de las actividades al aire libre. Para conocerlo así todavía tendremos que esperar. Oye, y si no has visto el nuevo Volkswagen R, te invito a que lo veas presionando aquí.